¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a la entrevista Venevisión. Nosotros continuamos con las mañanas informativas y hoy nos acompaña en el estudio Luigi Picela, presidente de Conindustria. Buenos días y bienvenido. Feliz día para todos, gracias por la entrevista. Señor Luigi, comenzar esta entrevista preguntándole, Fede Cámaras hacía un anuncio de un crecimiento del 10% para el 2024 de todos los sectores privados del país. Quisiera conocer su apreciación sobre este anuncio que hacía Fede Cámaras. Tal cual, aunque Fede Cámara, el anuncio que lo hizo en función a los 15 sectores, es el promedio de los 15 sectores, pero coincide con lo que es el sector industrial, el cual nosotros representamos. Te puedo decir, antes de confirmarte la cifra que tenemos expectativa para este año 2024, nosotros en nuestra encuesta de coyuntura, que también la hacemos no solo a nivel cualitativa, sino cuantitativa, determinamos cuáles son los factores que inciden de manera negativa en el sector industrial. Si estos se van corrigiendo, como efectivamente está ocurriendo en los actuales momentos, ¿cuáles son esos factores que se están corrigiendo? Bueno, en primer lugar, la competencia con los productos importados. Recientemente salió una gaceta que se va renovando cada 6 meses. En ella se viene eliminando las exoneraciones que se le entregan a los productos terminados que se importan al país y que también se producen acá. Se le ha venido quitando ese subsidio que se le entregan a ellos. Eso nos va a permitir que seamos más competitivos. Si bien hay todavía algunos rubros que hay que ir ajustando, bueno, es un camino en la dirección correcta. En segundo lugar, tenemos uno de los factores también que nos había hecho mucho daño, es el tema, o que todavía está allí, el tema de los ilícitos y el contrabando. En este particular se constituyó lo que es el Estado Mayor Anticontrabando. Se han hecho y se ha avanzado, se han hecho varios operativos de comiso, y puntualmente te pongo un ejemplo. En mi caso particular, tenía años que no compraba un refresco de una marca notoria en el estado Falcón, y por primera vez ahorita, después de varios años, lo pude hacer. Había solamente el refresco nacional. Es decir, es un avance no solo en refrescos, sino también en materia de alimentos, cosméticos, etcétera. Otro de los factores que incide de manera negativa y nos hace ser menos competitivos es el tema de los tributos, excesivos tributos fiscales y parafiscales. Recientemente, después de 2 años de trabajar esta ley, no solo se promulgó la ley, sino ya con Gaceta Oficial está el clasificador de las ordenanzas, es decir, los porcentajes máximos que se pueden cobrar en las diferentes alcaldías a nivel nacional. Esto va a ayudar a que la industria también sea más competitiva. Si bien hay algunas actividades económicas que quedaron un poco más altas, bueno, ahora será cuestión de nosotros, en nuestras cámaras bases y sectoriales, con cada uno de los alcaldes, de manera tal de ir avanzando en esa materia y armonizarlo. Si estos factores que te acabo de nombrar, aunado al crédito bancario, el crédito bancario se ha escuchado muchísimo, la gente que nos escucha hoy en la mañana, se dice que no hay crédito bancario. Es poco lo que hay, pero en el año 2023 el incremento fue más del 90%. Hoy estamos en 1.472 millones de dólares. La pregunta es, ¿esto es suficiente? La respuesta es, eso representa apenas el 1.4% del PIB, cuando lo normal en Venezuela, y que ya lo vivimos, está entre 12 y 14%. ¿Qué quiere decir esto? Que ese crédito debe elevarse 10 veces a lo que está allí para que permee a nosotros, a las personas naturales, a través del crédito de las tarjetas, para adquisición de vehículos, etcétera, etcétera, y también para los industriales. Si esto que te vengo nombrando y estas correcciones siguen, aumentan, y vamos avanzando también en otras materias a nivel tributaria, y la flexibilización de las sanciones se mantiene en todo el año 2024, pues tendremos un crecimiento alrededor de un 10% en lo que representa el sector industrial. Yo quisiera abordar el tema de los tributos, ¿no? Usted señalaba que la ley de armonización tributaria llegó y quizás en su momento de su aprobación distintos sectores rechazaban esta ley. Yo quisiera saber cuáles fueron sus apreciaciones dentro del seno de la Asamblea Nacional para, digamos, mejorar este instrumento legal. Sí, esa ley se viene trabajando conjuntamente con el Ejecutivo, Legislativo y con nuestras cámaras bases sectoriales y regionales. Y buscaba armonizar los tributos, porque había una diferencia en los tributos de un municipio a otro, pero enormes, ¿no? En donde uno podía haber cobrado 10% y cruzabas la calle y ya era otro municipio y podías tener 6. Y cuando esos excesivos tributos ocurren, encarece el producto, porque eso se traslada y genera inflación. En primer lugar era aprobarla, y se puso un tope entre 3 y 5% o 6% en actividades denominadas allí. Después había que armonizarlo, es decir, estas quedaron por debajo de esos máximos originales de la ley, y se
estableció un clasificador con el cual nosotros, el sector industrial, nos identificamos con ello porque casi todas las observaciones que allí se hicieron fueron contempladas. Bueno, es un aporte, pero ahora tenemos que avanzar en otros impuestos que nos afectan. Está el tema del IGTF, que para la producción nacional es sumamente oneroso porque si es en bolívares, que es el IGTF en bolívares, que debería llamarse débito bancario, es 2%, pero cuando lo aplicas en la cadena, esto puede llegar a un 12% que encarece el producto nacional. Pero si aplicas el de 3%, que es el dólar, y llegas a 18%. Ahí tenemos que avanzar. Nosotros hemos solicitado de que se elimine este tributo porque nos afecta a los productores nacionales y no competimos con los productos importados. Ahí nada más hay apenas un 18%, si lo quieres ver, entre una y otra cuestión. Y después queremos avanzar también en el tema del IVA. El IVA queremos que regrese al mes, es decir, que se pague las retenciones que tenemos de IVA, pero no en 15 días. En muchos de los casos la industria tiene que financiar ese IVA porque no ha cobrado todavía lo que ha vendido. No solo ellos, sino también en el caso de los créditos fiscales y también en lo que es el regreso a los exportadores de ese IVA que se le regresa. ¿Y todas estas propuestas a dónde están siendo dirigidas o quién puede atender estas propuestas por parte de los industriales y también empresarios? Sí, bueno, nosotros tenemos constantes reuniones con la parte del Ejecutivo, también con el Legislativo, haciendo estas propuestas. Pero evidentemente cada propuesta nuestra que hagas tiene que compensarse ese ingreso, el cual tiene que sustituirse el uno por el otro. En el caso del IGTF, nuestra propuesta era que ese ingreso se recaudara por las vías marítima y aérea, es decir, por las vías de las importaciones, que fuese eliminando gradualmente las exoneraciones que se dan a los productos terminados, y también lo hablamos en una vez el tema del puerta a puerta. Nosotros no estamos en contra de lo que son las importaciones, pero en situación de igualdad. Entonces, bueno, que se les cobrase los impuestos que normalmente se le cobran en todos los países del mundo. Entonces, estas propuestas se hacen allí. Evidentemente tienes que esperar un momento en donde esos ingresos que deje de recaudar por un lado, se recauden por otro, de manera tal de estabilizar esos ingresos. Ahora, durante la memoria y cuenta del presidente Nicolás Maduro la semana pasada señalaba que el 96% del abastecimiento se ha incrementado acá en Venezuela. Quisiera saber su lectura sobre esto. ¿A qué se debe esto? Estamos de acuerdo. En primer lugar, se refería a la parte agrícola y todo agrícola y pecuaria. Nosotros hoy producimos lo que se requiere en el país, pero no solo ello. Cuando tomamos esas materias primas que son para nosotros y las transformamos, nosotros hoy utilizamos de nuestra capacidad instalada total un 36% apenas. Es decir, tenemos casi un 65% de capacidad ociosa, que hemos demostrado que la industria nacional, a pesar de restarle algunos factores la competitividad, a pesar de tener problemas con algunos servicios, como lo son el tema eléctrico y el tema del gasoil y la gasolina específicamente, y todos estos impuestos, nosotros hemos demostrado que aquí estamos, que aquí seguimos y que somos suficientemente capaces de abastecer el mercado nacional, pero también que nos sobra capacidad para exportar. Y entonces, bueno, se debe a lo que siempre hemos sido, responsables con la producción, responsables con el empleo, con la generación de empleo y también con la remuneración de nuestros trabajadores. Ahí quería abordarlo, ¿no? El tema de la remuneración. Recientemente también hubo anuncios, durante la memoria y cuenta del presidente Maduro, anuncios económicos, más que todo de las bonificaciones salariales para los trabajadores. Pero en días anteriores, también en entrevista acá en nuestro canal Venevisión, el ministro del Trabajo, Francisco Torrealba, señalaba que no hacía falta que saliera en una gaceta el anuncio del pago de los estatiques. Quisiera saber su opinión sobre este tema. Sí, yo lo que te puedo decir, en primer lugar, la industria nacional, los empresarios en Venezuela, hace mucho tiempo indexamos todos los ingresos de los trabajadores de manera tal de que ellos no perdieran el poder adquisitivo. Si bien no estamos satisfechos tampoco con lo que pagamos y todos nos merecemos un poco más, evidentemente todos los incrementos salariales deben darse sobre la base del ingreso en el caso del Estado. Y en el caso nuestro deben darse en función a la producción y productividad de manera tal de que no sea inflacionario. En el caso de ese decreto, bueno, quizás no precisaba lo que ya había o lo que había que hacerse, pero de una u otra manera te ratifico lo anteriormente dicho. Nosotros tenemos indexados todos nuestros ingresos y estos están aproximadamente en $189 al mes promedio en el sector de operadores. ¿Y ahora qué hace falta para, digamos, mejorar la condición de los salarios de los trabajadores desde su punto de vista? Mira, en primer lugar, este anuncio de lo que es este bono de guerra específicamente, el cual pasa de 30 a 60 dólares a los empleados públicos activos, en menor cuantía a los jubilados y en mucha menor cuantía a los pensionados,
es un incremento a los ingresos de los trabajadores, lo cual nosotros aplaudimos. No estoy diciendo que sea suficiente o insuficiente, estoy diciendo que es un aporte para los ingresos y eso va a repercutir favorablemente en el consumo. Yo quiero a las personas que nos escuchan que se lleven esto. Posiblemente muchos de los que nos están viendo dicen $30 no es nada, pero cuando tú multiplicas esos $30 o los 20 o los 5 por la cantidad de trabajadores que hay, estos son entre 150 y 160 millones de dólares al mes. Y cuando lo llevas al año hablas entre 1.800 y 2.000 millones de dólares. Es decir, un esfuerzo por un lado para el que está haciendo la erogación y se favorece un dinero que sale a la calle de manera tal de incentivar el consumo. ¿Qué es lo importante para nosotros? Es que todos estos ingresos se den sobre la base, valga la redundancia, de los ingresos del Estado. Estos pagos que se hacen de manera tal de que no sea inflacionario y no se pierda el poder adquisitivo. Lo mismo ocurre con el sector industrial. Si aumentamos la producción y la productividad, esto automáticamente va a permear a los ingresos de los trabajadores porque automáticamente se da. Si no es así, es inflacionario. Ahora, una colega de usted, María Olga Girán, señalaba que es necesario la renovación de la ley del trabajo. Quisiera saber, ya para ir cerrando, su opinión, por favor. Tal cual. Este tema de los bonos viene directamente y es la única manera que hay por ahora, hasta tanto la ley laboral no se ajuste a los niveles actuales. El tema básico que nos afecta a todos es el tema de la retroactividad en las prestaciones sociales. Es por ello que el bono es una salida, porque vas a recibir hoy los ingresos, va a mejorar hoy tu recuperación del poder adquisitivo y nosotros hacemos votos porque se vaya revisando todo lo que es en materia laboral, el tema de la retroactividad en las prestaciones sociales de manera tal de adecuarlo a las condiciones actuales que vive Venezuela. Ahora, ¿usted cree que los trabajadores están satisfechos con recibir bonos? Por ahora es la manera de hacerlo. Si se diera en la parte del salario, la afectación en pasivos laborales sería enorme. Ninguna empresa hoy está preparada para hacerlo. Es por ello que todos los aumentos que deben hacerse con conciencia y basados también en la realidad. Estamos de acuerdo que los trabajadores quizás quisieran todos sus ingresos destinados y que sean salarios, pero para ello hay que modificar las leyes. Pero en principio, vuelvo e insisto, todo lo que se haga en función de recuperar el poder adquisitivo, llámese como se llame, y hoy la parte que tenemos ahí visible es la parte de los bonos, pues hay que ir avanzando. También quiero acotar algo. Venezuela no es el país de los 3.200.000, 3.300.000 barriles de petróleo. Venezuela hoy es apenas el país de 800.000 barriles diarios y con toda la flexibilización de las sanciones podríamos llegar a final de año a 1 millón de barriles diarios, es decir, poco menos de un tercio de lo que éramos. Bajo esa condición es que tenemos que lograr todos los avances, pero recordando que Venezuela es otra en este momento y todas las victorias que vayamos a conseguir, digo de manera general, incremento en la producción, incremento en la recuperación del poder adquisitivo de nuestra gente y trabajo, fuentes de trabajo, va a ser paulatina. Señor Pesele, rápidamente, los créditos, el presidente Maduro también decía que los créditos se ven aumentados durante el año 2023, pero ¿es suficiente este incremento en los créditos para el país? Hay que seguir avanzando. Nosotros hemos hecho propuestas de manera de utilizar los dólares que están en circulación e incluso los dólares en efectivo que no están bancarizados, que eso sería el pulmón para que la banca lo haga. El problema que también tenemos, aun cuando te puedo precisar que incrementaron en el año 2023 más del 90%, están hoy en 1.472 millones de dólares, el tema también es un tema de costos. Es que las tasas es muy alta y no es sencillo. Hay pocas actividades económicas que pueden llevar a cuestas una tasa entre 20 y 22%. Es por ello que uno de los factores principales que nosotros debemos cuidar en el país es la inflación, porque eso también te dice cuánto puede ser la tasa que puedas cobrar por los créditos. Si seguimos como vamos, con estas inflaciones de un dígito en los últimos 10 meses, si bien esta inflación de un dígito para nosotros de un mes es la de un año de cualquier país, hay una desaceleración en la inflación, es decir, hay una supervisión del gasto fiscal y un control del gasto fiscal. Lo que nos hace falta es que esa inflación ceda. Y también dentro de nuestras proyecciones está de que de mantenerse
como está ahora, en un dígito, y también los ingresos que va a producir la flexibilización de las sanciones, estaríamos hablando para este año 2024 de una inflación de 2 dígitos. También puede ser la más alta del mundo, pero es que venimos de una inflación de 190%. Es decir, son avances, tienen que darse graduales, no solo en los ingresos, sino también en la producción petrolera, que va a apalancar lo que es los ingresos del Estado, y nosotros también diversificar nuestra economía y que la producción nacional sea la que abastezca el mercado que lo puede hacer. Bien, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a todos ustedes y a todos los que nos han escuchado. Bien, amigos, estuvo con nosotros Luigi Picella, presidente de Conindustria. La invitación es a ustedes a que sigan en sintonía de Noticias Venevisión y con muchas más de las mañanas informativas. Feliz día.